A partir de este momento, En Perspectiva propone La Mesa Verde. Una discusión que nos conecta con el futuro de nuestro país y el planeta. Es una presentación de Enkel Group y Arboreal, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay, y BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. ¿Cuánta atención le prestan a la contaminación sonora? ¿Lo ven solo como un problema de convivencia o también un asunto medioambiental y sanitario? El transporte, la construcción, los espectáculos y actividades al aire libre o la pirotecnia que se escucha en estas fechas pueden ser focos de contaminación acústica que afectan nuestra salud, la convivencia entre vecinos y también los ecosistemas naturales. Justamente de la contaminación sonora, sus efectos y qué se puede hacer para mitigar este problema es que vamos a conversar hoy en la Mesa Verde. Para eso recibimos a Rosana De Boni, maestra, titular interina de la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo, integrante del equipo técnico de la Defensoría y coordinadora del área de mediación comunitaria. Rosana, ¿qué tal? Bienvenida, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Un gusto que estés por acá. Sigo con los saludos. Doctor Andrés Muncho, jefe del Departamento de Otorrinolaringología del CASMU y profesor adjunto de la Cátedra de Otorrinolaringología del Hospital de Clínicas. Doctor Muncho, bienvenido, un gusto. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y doctora Lucía Siegler, licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de la República, máster en Ecología y doctorado en Ciencias Biológicas, ambos posgrados del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas. Buenos Lucía, días. bienvenida. Gracias, un gusto. Gracias por la invitación. Empecemos, si les parece, con una definición general. ¿Qué es la polución sonora? ¿Cómo la definirían? A ver, se miran. Se pasan la pelota entre los tres. A ver, ¿quién quiere empezar? Bueno, el doctor Muncho, a ver. A ver, en realidad una definición de la polución sonora sería, bueno, es la cantidad de ruidos molestos que hay en el ambiente. O sea, el ruido cuando genera una molestia en el ser humano. Básicamente, yo voy a hablar de la parte médica. Si vamos a hablar del problema en general, yo lo definiría como varios ítems. Sobre todo la parte aguda, que es cuando se da el trauma acústico, que son un ruido fuerte, una explosión, fuegos artificiales, o la parte más crónica, cuando ya es una repetición en el tiempo de este problema, que eso ya genera otras repercusiones que después lo vamos a desarrollar. Y todo lo que genera en la parte, digamos, síntomas otológicos en el paciente y síntomas generales, ya sea trastorno del humor, trastorno del sueño, la parte psicológica, que es una afectación general. Y creo que eso es la definición médica. Después la parte ambiental, capaz, o más de la parte biológica, se la dejamos a Lucía. Y la parte de los problemas con los vecinos no me voy a meter porque es un terreno complicado. Sí, quizás apuntar que la contaminación también depende un poco de qué parámetros utilizamos y en qué nos enfocamos, ¿no? El sonido se mueve en un espectro muy grande y bueno, podemos estar enfocándonos en humanos, y ahí tenemos reglamentación, tenemos límites de emisión sonora que están generalmente reglamentados en las distintas ciudades, pero cuando vamos a los ambientes más naturales no tenemos necesariamente una reglamentación que diga, o que mediciones y que diga, bueno, hasta cuánto se puede emitir, en qué áreas, y también tampoco contamos con información demasiado abundante ni clara sobre los distintos componentes de los sistemas naturales o sistemas biológicos, cómo pero ¿cuál pueden podría estar ser un componente de la contaminación sonora que venga de la propia naturaleza? Porque claro, tendemos a asociarlo con actividades humanas, ¿no? ¿Hay elementos de la naturaleza que puedan generar una contaminación sonora? Bueno, a priori yo te diría que no. Sí existe ruido de origen natural, eso es obvio. Podemos ir a eventos más extremos como huracanes o tormentas muy fuertes, vientos fuertes, lluvias copiosas, cataratas, todo eso son fuentes emisoras de sonido, de ruido incluso, a los cuales los componentes de los sistemas naturales han evolucionado a la par de esos componentes de ruido ambiente y tienen sus formas de
comunicación adaptadas a ese ruido ambiente muchas veces, ¿sí? Entonces, en principio yo te diría que eso no lo catalogaría como contaminación sonora, claro. ¿Sí? Porque son... Sí, hay como que distinguir la diferencia entre un ruido y lo que sería contaminación como tal. Claro. Podemos hablar de distintos niveles. Un ruido es algo más puntual y contaminación es algo más acumulativo, digamos. Y más global, algo de contaminación hablas como más genérico, ¿no? Más de una sociedad, creo yo, ¿no? Y creo que, a ver, yo diría, ruidos hay en el ambiente, ruidos hay, los seres humanos producen diferentes ruidos, las fábricas, los animales producen sus ruidos, pero no llegan a una contaminación. Uno de los, revisando un poco la historia, de los primeros registros de sordera, afectación, eran las personas que trabajaban al costado de una catarata. En Egipto, en el antiguo Egipto, que trabajaban al costado de una catarata y esos tenían sordera y eran vistos, fueron los primeros registros de sordera. O sea que en realidad la naturaleza puede generar ruidos. Son casos extremos, ¿no? Porque un huracán, un tifón o lo que sea genera un ruido extremo, pero es puntual. Claro. Pero por ejemplo la catarata es un ejemplo bastante puntual. Si a vos te tocaba trabajar cultivando al costado de las orillas de una catarata, tenían sordera. Después se vio en la parte industrial, que fue cuando con la revolución industrial se fueron viendo que la gente que trabajaba en fábricas con ruidos fuertes, realmente hace cientos de años no había ninguna protección, no se sabía la repercusión que generaba. Es más, si hablamos del siglo pasado, que se empezó a reglamentar esto, que la gente que trabajaba en las fábricas tuviera una protección. Hoy por hoy está reglamentado y eso se sabe que si en el ambiente laboral hay más de 85 decibeles, que es una medida de sonido, tiene que tener protección, tiene que tener reposo auditivo, o sea, ese oído, porque si no le va a generar un daño y un desgaste a largo plazo. Hablando de distintos elementos que componen la contaminación sonora, Rosana, capaz que desde la Defensoría del Vecino deben tener un buen panorama en ese sentido, ¿no? De la cantidad de elementos que terminan incidiendo y jugando en eso, ¿no? Primero algo un poquito para enmarcar lo que me estás diciendo. Desde la Defensoría especialmente es una satisfacción que se esté hablando de contaminación sonora y no de ruido molesto. A ver, ¿qué diferencia bueno, hay? La diferencia que además las reglamentaciones, que muchas son viejas, tienen el concepto de ruido molesto que para el imaginario colectivo no es tan grave y termina siendo a veces molesta a la persona que hace la denuncia. Además, un ruido me puede molestar, pero puede no hacerme daño. Y este tema de contaminación sonora, a pesar de que es un tema difícil, que bueno, vamos a ver más al detalle todos los problemas para la salud que trae, se están viendo avances y no hay duda que esto tiene que ser una política de Estado. No es solo un problema de contaminación ambiental o de tolerancia o no de los vecinos. El Estado tiene que regularlo por la convivencia, por los efectos en la salud y porque el silencio cada vez está siendo un bien más preciado y escaso. Los europeos, por ejemplo, disfrutan mucho de las playas silenciosas que tenemos en nuestras costas. Y bueno, hay gente que elige veranear en lugares en que haya silencio. Y bueno, no sé si ahora querés que plantee un poco lo... ¿Qué tipo de denuncias y planteos de vecinos llegan a la Defensoría y cómo los abordan ustedes para ver esa diferencia, ¿no? Entre ruido molesto y cuando es algo más global, ¿no? Claro, bueno, eso en la queja es muy difícil de medirlo, porque de repente es una persona que se queja de que al lado hay una discoteca que funciona viernes y sábado, ¿no? Pero bueno, esos 2 días la persona no duerme, tiene que trabajar al otro día, tienen a veces trabajos de riesgo, choferes, por ejemplo, es muy frecuente la queja de personas que conducen, que si no duermen al otro día le dificulta la tarea. Entonces, o sea, esa medición y esa diferencia entre ruido molesto y contaminación acústica, nosotros decimos a todo contaminación acústica. Entonces, los grandes grupos, y lo digo rapidito, unos son las actividades vinculadas al ocio, a la recreación, boliches, pubs, discotecas,
comparsas. Después actividades vinculadas a la producción y al trabajo, empresas. A veces se dan pequeños emprendimientos que van creciendo y que en un momento no hacían tanto ruido, pero después sí, aumentaron las maquinarias, las turbinas. Hay zonas en Montevideo que se llaman mixto controladas, que quiere decir que puede haber un emprendimiento y una residencia. Pero bueno, es difícil a veces la compatibilidad. Otro gran grupo son los vinculados a los sonidos que producen las personas en sus propias casas. Y eso también a veces parecen exagerados, como el altoparlante, ¿no? O el grupo de jóvenes que se reúne sistemáticamente en un edificio en que las reglamentaciones son muy laxas. Después, otro gran capítulo está vinculado a los animales, específicamente a el ladrido de los perros, ¿no? En nuestra ciudad hay más de 1,5 millones de perros y eso tiende a crecer y afectar. Y después, bueno, hay también el tema de templos religiosos, centros educativos, o sea, todos los emprendimientos de cualquier índole, si no están controlados y ajustados a la normativa, terminan produciendo daño. Bien, perfecto. Ahí ya tenemos un panorama bien amplio de todo lo que implica. Ahora, teniendo esa definición, ¿cómo se mide cuándo hay polución sonora? ¿A partir de cuándo se considera que hay polución? ¿Eso lo determina, decían hoy, cada ciudad? ¿O cómo es que se establece, digamos, un parámetro global para decir, bueno, acá hay contaminación sonora? Hay un decreto, ¿no? Sí, bueno, hay una ley nacional de contaminación acústica que si se aplicara totalmente viviríamos en un país nórdico, sin lugar a dudas, ¿no? Pero no está toda reglamentada. Está sí reglamentado todo la vinculación a lo municipal. Ojo, que exista ya es muy importante, ¿no? Que como siempre la vida va delante de la ley, pero que exista la ley por lo menos marca un norte. En relación a la intendencia, están los decibeles permitidos, que es hasta 45, de 7 a 12 de la noche. Sí, estoy mirando acá, ¿no? Pero ahí la tendencia lo pone como ruidos molestos. No hay volviendo a eso, ¿no? No hay un parámetro entonces global de contaminación sonora. Sino, bueno, ruido molesto. En Montevideo se considera ruido molesto los que superan los 45 decibeles entre las 7 y las 22. Sí. Y 39 decibeles entre las 22 y las 7 de la mañana. ¿No? Medido dentro de una casa. Ahí está. Bueno, o sea, médicamente, cuando uno puede decir que hay contaminación sonora, pienso que es difícil, pero también no tenemos por qué llegar a la contaminación sonora para trabajar en el tema o sea, tú, Andrés, ves ya las consecuencias extremas de la acumulación. Hay un tema que me quedó pendiente ahora que decía Rosana, que uno valora la salud cuando la pierde, ¿no? Esa es la realidad. Por ejemplo, el silencio, la valoración del silencio es fundamental. Lo vemos en los pacientes que tienen zumbidos, que tienen tinnitus, que nunca están en silencio. O sea, cuando a las 10, 11 de la noche hay silencio, esas personas tienen zumbido. Imagínense lo que es vivir todo el tiempo con un zumbido, que pasa desapercibido en el día porque hay otros ruidos ambientes, pero es que está solo en la noche con ese zumbido y es muy frecuente. Algunos son secundarios a vivir en una sociedad con ruidos, otros a desgaste del oído, pero realmente es un problema. ¿Qué es lo molesto del ruido? Tiene un componente subjetivo. Capaz que para el que es cantante y la música a todo lo que da, capaz que a 100 decibeles no le molesta y le agrada, pero para el que tiene un umbral de tolerancia al dolor, el dolor con los sonidos, que se llama algiacusia, capaz que 40 decibeles le molesta y le da incluso dolor en el oído. O sea, es muy subjetivo y creo que pusieron un punto de corte en el decreto que está bien, es un corte bajo, y creo que lo que decía Rosana, si fuera legislado o reglamentado eso, creo que ningún edificio, por decirte una cosa, Depósito, donde vive mucha gente, pasaría ese filtro. Y después hay un tema social y cultural que, bueno,
Capaz que acá a la persona se le ocurre poner a aspirar a las 12 de la noche porque fue el horario que les quedó. Si vas a Europa, capaz que te multan y no se te ocurre nunca más. Bueno, ahí estás tratando un punto que me parece bien importante que yo quería hablar con ustedes. A ver, en general, ¿qué magnitud le da a cada uno este problema en Uruguay? ¿Hay un mal manejo de este tema por parte de la ciudadanía? ¿Hay conciencia? ¿Estamos cambiando? ¿Por qué ponemos el ejemplo siempre de Europa, ¿no? O de los países nórdicos más bien, ¿no? Bueno, justo estábamos hablando antes de que el camino para esto, como para muchas cosas, es la educación, que es el arma más potente que tenemos para los cambios culturales a largo plazo. Por eso, si estamos en Suecia, en Finlandia, a nadie se le ocurre prender la aspiradora a las 12 de la noche, ¿no? Pero bueno... Voy a tirar otro polémico también. Sí. El vecino que se le ocurre cortar el pasto, ¿no? Ah, bueno. Ese es más común, capaz, que el de la aspiradora. Sí. Claro, sí. Ahora en verano es tremendo. Sí. Sí. No, pero los ruidos sociales por convivencia. Ahora en la pandemia estalló el teléfono en la Defensoría por el convivir. Inclusive tuvimos denuncias de muchos jóvenes haciendo teletrabajo, cuando en general no. Claro. Romina, ahora hablando, me acordé de un autor que dice que si decimos que un ruido es molesto, es como decir que el smog es un inconveniente, ¿no? Me parece eso muy, muy gráfico, Sí. porque la suma de ruidos molestos afectan. Claro. Sí. No, yo quería apuntar que el tema de la contaminación sonora, yo creo que es algo, es uno más de los factores del antropoceno, ¿sí? Así como tenemos efectos sobre el clima, sobre el uso de la tierra, cómo manejamos el vertido de nuestros residuos, un montón de aspectos. El ruido, o los sonidos emitidos por los humanos, es un factor más, ¿no? a tener en cuenta y que es a su vez difícil de manejar, porque hay muchos aspectos, como decías tú, culturales involucrados, ¿no? Entonces ahí hay que empezar a desglosar lo que son las fuentes sonoras permanentes, o de más amplia duración, a las fuentes sonoras más puntuales, y los manejos tienen que ser adaptados a los distintos tipos de fuentes sonoras, ¿no? Perfecto. Perdón, y también hay un tema involucrado de planificación, en el sentido de planificación urbana y de dónde se pueden emitir determinados sonidos, en qué sectores, y planificación territorial en general, no solo urbana, ¿no? Porque estos ruidos que muchas veces provienen de los centros poblados o de las urbes, percolan en el ambiente, ¿no? Estoy mirando los mensajes de los oyentes y hay un aspecto que capaz que no mencionamos o no categorizamos, capaz que porque queda un poco fuera de la competencia de Rosana, que es las motos, ¿no? Sí, y sí. el tránsito en general, hay quienes plantean el tránsito en general y las motos en particular con caños de escape libre y demás, ¿no? O autos también a veces, Sí, gracias por la pregunta, porque justamente todo el tema de tránsito y transporte que tiene que ver con la intendencia, que está vinculado a las competencias de la Defensoría, es competencia nuestra. Las motos, competencia nuestra en el sentido de que la gente puede denunciarlo eso, ¿no? Las motos y el tema de los caños de escape, las detienen y ponen un sonómetro. Y los multan, se multa o se sacan. Pero las motos son muy baratas. O sea, pero eso es competencia de quien decide. No, esto es la intendencia. Quien multa, quien pone el sonómetro es la intendencia. Pero lo hace en la vía pública, o sea, detiene a alguien Claro, detienen en la vía pública. No es lo que te puede llegar a ti en la defensoría del vecino, digamos, mi vecino pasa todos los días con la moto. Eso No, es más difícil. no, ahí está. Después, las picadas de moto. Eso llaman muchísimo, se denuncian en la intendencia va, hace todo un despliegue,
uno avisa dónde está la picada, se hace todo un despliegue. Pero bueno, después van para otro lado, o sea, son esos temas de la ciudad que hay reglamentación, que puede no ser suficiente la fiscalización y es un factor más de que se afecta. Y después el ruido del tránsito. Bueno, el tránsito en general es otro. Sí. Acá hay varios oyentes, ¿no?, que apuntan sobre todo los ómnibus, por ejemplo. Dice este oyente: Juan, me encanta que traten este tema. Hoy es un gran efecto sobre la calidad de vida en la ciudad. Hay dos grandes fuentes de ruidos en calle: los ómnibus, sobre todo cuando arrancan, y las motos. ¿Se puede hacer algo? Los controles tradicionales no han funcionado bien, dicen. Es difícil de fiscalizar y en cada lugar, ¿no? Eso es lo que yo veo complicado, porque vos decís, en un edificio tenés capaz que viven 20 personas, ¿cómo controlás o cómo fiscalizás? Creo que cada edificio tiene un reglamento interno, que es lo que decía Rosana, que es muy difícil de que eso se cumpla. Después, a ver, las ferias, que te arman la feria a las 4 de la mañana y también afecta la calidad del sueño, el candombe, o se juntan en una esquina, por ejemplo, ahora que viene el carnaval también, eso genera un ruido molesto para todos los vecinos. Eso creo que los van cambiando de lugares, es la única forma de no mantener, pero al que le toca esa semana o ese día, la calidad del sueño va a estar afectada. Otra cosa que había mencionado de la parte médica, la calidad del sueño también depende. Si vos no llegás a un sueño reparador, la persona no descansa. O sea, si vos te despiertan cada 1 hora, no llegás a descansar. Entonces de nada sirve que estés 6 horas en tu cama y que tengas sobresaltos cada 1 o 2 horas, no vas a tener un sueño reparador. Y eso afecta en la calidad de vida y en el funcionamiento del cuerpo humano. Lo que hablábamos antes de entrar también, que en los animales pasa lo mismo, somos animales y eso afecta a los animales, capaz que no sé, si hay fábricas cerca de donde están las vacas, capaz que afectan la calidad de lo que va a ser la leche de esos animales en la producción. O sea, creo que en el ser humano se ve la afectación desde el punto de vista psicológico, de liberación de hormonas de estrés, de la calidad del sueño. Psicológicamente las personas que tienen afectación por el ruido realmente da trastornos de ansiedad. Eso afecta muchísimo. Vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta les pregunto por cada uno de los elementos en los que ustedes se involucran en particular, ¿no? Para ver, entre otras cosas, eso, los efectos en la salud, los efectos en el ambiente, ¿no? En general, qué impacto puede tener la contaminación sonora en los ecosistemas, y también qué pasa con estas reglamentaciones. Rosana ya adelantaba, hay algunas carencias. Bueno, ¿cómo se puede abordar la situación? Volvemos enseguida conversando de esto, de polución sonora. La Mesa Verde es una presentación de Enkel Group y Arborial, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay, y BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. ¿Qué importancia le dan a la polución sonora? El transporte, la construcción, los espectáculos y actividades al aire libre o la pirotecnia que se escuchan en estas fechas pueden ser foco de contaminación acústica que afecta a nuestra salud, la convivencia entre vecinos y también los ecosistemas naturales. ¿Qué efecto tiene la contaminación sonora? ¿Cómo se puede mitigar? Bueno, de eso estamos conversando en una nueva edición de La Mesa Verde con Rosana De Boni, que es titular interina de la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo, con el doctor Andrés Mullo, jefe del Departamento de Otorrinolaringología del CASMU y profesor adjunto de la Cátedra de Otorrinolaringología del Hospital de Clínicas, y la doctora Lucía Ziegler, que es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de la República, máster en Ecología y doctorado en Ciencias Biológicas. Andrés, nos quedaba ver algo más del impacto en la salud, decíamos. ¿Qué efecto tiene la contaminación sonora sobre la salud o la acumulación de contaminación sonora, ¿no? Mencionabas lo del tinnitus. El tinnitus es un ejemplo claro que se da muchas veces en los músicos, ¿no? Los músicos, es muy frecuente en los músicos. Y en los que trabajan en fábricas también. También. Sí. Hay una cosa que no hablamos hasta ahora que me parece fundamental, que es cuando uno se afecta en forma, el oído en forma por el ruido, ya sea en forma aguda o en forma crónica, genera un daño irreversible. O sea, una vez que se afectó el oído en una frecuencia por un trauma acústico o por una hipoacusia inducida por ruido, no se recupera. O sea, hay que tener en cuenta que es irreversible. Entonces, acá la clave es la prevención, no llegar a que nos dañen el oído, perder un órgano de los sentidos. Una vez que se perdió, no hay recuperación. Después está la rehabilitación con audioprótesis o con diferentes técnicas que se pueden hacer, pero una vez que nos dañó el oído el ruido, no hay vuelta atrás. O sea que, para que quede un poco para los oyentes ese concepto, que una vez que dañamos el oído, no hay vuelta atrás. Sobre todo en la gente que
conscientemente utiliza, por ejemplo, los auriculares con música, todo lo que da. Ese es un concepto básico de los jóvenes, que a veces lo ves por la calle y se escucha a 3 cuadras lo que están escuchando. Hoy hablábamos con Rosana antes de entrar, que si vos, no sé si fue con Rosana, cuando la persona que está al lado está con auriculares, si yo te siento, ya está mal la cosa. Claro. Y decía, ahí está en un volumen elevado, que eso te está dañando tu oído, y hay oídos más frágiles al daño por ruido que otros, pero lo que decía hoy, una vez que se dañó el oído en la frecuencia que te produjo el daño, es irreversible, no hay vuelta atrás. Después se dan fenómenos de plasticidad neuronal que en muchos casos producen los zumbidos o los tinnitus o los acúfenos, que son todos sinónimos. Y nosotros la explicación, hay varias teorías, pero la teoría principal que hoy está en boga es que una vez que se dañó la audición, el sistema nervioso deja de recibir sonidos en esa frecuencia. O sea, la corteza auditiva, que es lo que recibe los sonidos, ya no los escucha más. Entonces, ¿qué pasa? Por diferentes fenómenos de plasticidad neuronal, produce ruido internamente el sistema para tapar la falta de información o la falta de sonido en esa frecuencia específica. Y ahí aparecen los tinnitus, los zumbidos en forma crónica. Algunos mejoran con audífonos, otros no mejoran y generan toda una repercusión. Hay diferentes índices que se miden de zumbidos según la repercusión que le da a la persona. Hay gente que se enloquece con los zumbidos, hay gente que se los maneja normalmente, pero que es algo sumamente frecuente, sumamente molesto, y una de las causas... Cada vez que tratamos acá en el programa el tema del tinnitus, es impresionante la cantidad de mensajes que nos llegan de gente que lo padece y que a veces se desespera, ¿no? Porque es absolutamente molesto. Es muy molesto, imagínate que estar todo el día con un zumbido permanente. Es lo que a uno le pasa cuando a veces está con un ruido molesto, ¿no? Y después toma conciencia, ese ruido se apaga y ahí recién se da cuenta de lo que estaba viviendo, ¿no? Es brutal, por eso uno no lo valora hasta, hasta que lo pierde, claro. El silencio, lo que decía ahí Rosana. Eso sí. Bien, y después está, sin llegar a la pérdida total del oído o de la afectación de tinnitus, lo que señalabas, ¿no? La alteración del sueño, el comportamiento, nos genera mal humor en general. Bueno, la alteración del humor es lo más frecuente, la ansiedad, de diferentes trastornos psiquiátricos que te pueden dar por la exposición al ruido puede ser también. Lo que decíamos es... El oído se va desgastando con el uso, básicamente, ¿no? Vivimos en una sociedad industrializada con ruidos y, cada vez vivimos más, entonces cada vez vemos fenómenos degenerativos. O sea, en el oído está, como en la vista está la presbicia, el oído tiene lo que es la presbiacusia, que es el desgaste del oído con los años. O sea, por usar el oído durante muchos años, el oído se va desgastando como se desgasta una máquina. O sea, vamos perdiendo audición, sobre todo en los tonos agudos. Eso genera secundariamente muchas veces el tinnitus, los zumbidos. Pero si a su vez, si al desgaste natural que tenemos por vivir en la sociedad que vivimos, le sumamos exposición a ruidos fuertes, vamos acumulando daño en lo que es el sistema auditivo. ¿Cuáles son los peores sonidos a los que estamos expuestos? Se puede hacer una categorización, por ejemplo, ¿no? Pienso entre el que trabaja en una fábrica, sí que se genera determinado ruido permanente, pero ahí capaz que usa protección, o el que vive en una avenida muy complicada, de estas de las que hablamos también, donde, no sé, está permanentemente expuesto al ruido del ómnibus, la moto, ¿no? Ahí hay dos variables, ¿no? Es la intensidad del ruido y el tiempo que esté expuesto a ese ruido. O sea, si vos tuviste un ruido fuerte, por ejemplo, los ómnibus no es un ruido que te moleste tanto, ¿no? Es peor una persona que está trabajando en una fábrica 6 horas, donde está así, pum, 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 permanentemente está expuesto a ese ruido. Es mucho peor la exposición en el tiempo que la exposición aguda de un sonido. Después están los sonidos muy fuertes, por ejemplo una explosión, una bomba o algo que explotó cerca, que eso genera un trauma acústico. Eso es agudo y eso genera muchas veces, y se ve en los estudios, se pueden hacer audiogramas, que es el estudio de medición de los umbrales auditivos, se ve una caída de la audición, generalmente en 4000, que es una frecuencia aguda, y eso se ve ya en la cicatriz. Si tuviste expuesto a una explosión, eso es diferente, porque generalmente es unilateral, del lado que fue expuesto. Después la otra hipoacusia inducida por ruido, que es más crónica, es más bilateral, que afecta los dos oídos y más en los tonos agudos, y es una caída un poco más progresiva. Pero la exposición que tengamos fuera de lo normal de vivir en una sociedad le acelera el proceso de desgaste del oído, básicamente. Mencionabas recién, la pregunta podría ser, ¿qué podemos hacer? ¿Qué medidas de precaución puede tomar cada uno? Lo de los auriculares es uno que parece muy claro, ¿no? Lo otro, bueno, señalabas antes lo de la normativa para quienes trabajan en lugares con afectación del sonido, que utilicen elementos de protección, por supuesto, ¿no? Eso hoy que decías, las medidas de decibeles, de 45 decibeles, o sea, en los trabajos es 85 decibeles la medida. Si en el ambiente laboral se debe medir eso por técnicos laboralistas,
que en el ambiente laboral no haya más de 85 decibeles, sino todos los funcionarios o la gente que trabaja en ese lugar tiene que tener protección sonora y hacer un seguimiento. Debe hacerse audiograma, consulta con otorrino anualmente, porque ya si vemos que se está afectando la audición a pesar de la protección auditiva, porque hay fábricas que trabajás y supera muchísimo más los decibeles de esa medida. A pesar de la protección, el daño te lo puede hacer igual. O sea que en realidad no es que usando protección, la protección neutraliza un porcentaje, pero no te evita el daño, esa es la realidad. Bien. Previene, pero no estamos liberados del daño ese. ¿Hay algún elemento más de precaución que podamos tomar o tener en cuenta? Y no, básicamente Son esos dos. Son esos dos, evitar la exposición a ruidos fuertes. Y lo otro que a veces le recomendamos a los pacientes es, después que trabajó 6 horas en una fábrica, no se ponga los auriculares, tenga lo que se llama reposo auditivo, es que el oído descanse, básicamente, para hacerlo franco y claro, o en los turnos de descanso, bueno, estar en ambientes silenciosos para que el oído tenga cierto descanso. O sea. Bien, perfecto. Lucía, tu trabajo ha estado centrado en la interfaz biológica acústica. Sí. Expliquemos qué es eso, cómo afecta el ruido a los ecosistemas. Bueno, en general, la interfase biología acústica es muy amplia, ¿no? O sea, básicamente nosotros los biólogos trabajamos en temas de acústico vinculados a las señales que emiten los animales para comunicarse, ¿sí? Y podemos abordarlo desde ópticas muy distintas, ¿no? Puede estar el interés en los mecanismos fisiológicos o morfológicos de producción de sonidos, en temas comportamentales, de comunicación. Es bastante amplio es el campo. Y la afectación en los ecosistemas es algo que se está trabajando, pero bastante recientemente. Ajá. Porque en realidad vendría a ser como esto se puede observar por un efecto cascada, digamos. O sea, nosotros sabemos, existe buena información en distintos sistemas, ¿sí? De la afectación que pueden tener los animales o las respuestas que pueden tener en su biología, hablando en términos amplios, a el ruido, ¿sí? Sobre todo el ruido, cuando hablo de ruido de origen humano, ¿no? Ruido antropogénico. Hay diversas respuestas que tienen los animales, los distintos tipos de animales, ¿sí? Porque cuando hablamos de animales podemos estar hablando de las aves, de mamíferos, de invertebrados. ¿Tú te has especializado concretamente o has estudiado o has participado en investigaciones sobre el efecto de ruido en animales, concretamente en anfibios? En realidad yo empecé trabajando en anfibios, que es un grupo que usa mucho la comunicación acústica. Supongo que cualquiera que ha estado en un ambiente medianamente agreste de noche, en una nochecita de primavera, verano, los coros de los anfibios de las ranas y los sapos son muy, muy comunes. Yo no he trabajado con este grupo en efectos de ruido sobre estos animales. Esto fue lo que me acercó, digamos, a la acústica desde el lado biológico. Lo que sí estamos trabajando desde hace 4 años en un proyecto en Antártida sobre paisajes sonoros y ruido antropogénico. Ajá. Es un proyecto bastante reciente que tomó un giro interesante con la pandemia, porque empezamos a medir componentes del paisaje sonoro en Antártida. Sí, que en principio, y de hecho esto fue como una respuesta bastante común que tenía cuando contaba qué estaba haciendo con mi proyecto, y ahí no hay ruido de nada. Pero en realidad no es así. Es un paisaje muy rico en sonidos, primero porque tiene muchos sonidos, lo que se llaman las geofonías o los sonidos naturales no biológicos, ¿sí? Producto del ruido del mar, del viento, los glaciares, ¿sí? Cuando empiezan a romperse, a caer el hielo al mar, ¿sí? Hay una fauna bastante rica, y además hay bases científicas en la Antártida que tienen actividad. En general tienen actividad en la campaña de verano, pero hay algunas bases que operan todo el año, ¿sí? Y de esas bases hay ruido de origen humano, ¿sí? Hay llegada y salida de aeronaves, de helicópteros,
hay generadores operando para Claro. dar energía a las bases, hay carriers, que son los vehículos con los que nos movemos entre las distintas bases y a los puntos de investigación. Se usan barcos a motor. Entonces existe, y ahora existe una industria turística bastante fuerte en Antártida. Entonces empezamos a trabajar en esto, y la pandemia lo que nos trajo fue una caída en la actividad, lo que de alguna manera ahora estamos ya desde hace 2 años registrando en pandemia cómo es el ambiente sonoro en Antártida. Con menos actividad, en relación a la época prepandemia. Claro, entonces lo que esperamos es ver o tener una comparativa, digamos, de lo que podría haber sido tener estos registros hace muchos años atrás, cuando había menos bases, menos actividad en la Antártida, y compararlos con años de actividad normal, y ver en este continente que tiene características muy especiales y que donde se hacen esfuerzos muy grandes de preservar ese ambiente lo más prístino o intocado posible, ver qué está pasando en la dimensión acústica, ¿no? Todavía no tienen conclusiones de ese... Todavía no tenemos conclusiones porque estamos en medio de este proceso, y aparte el procesamiento de esa información lleva mucho tiempo porque son muchas horas de grabación. Pero lo que sí tenemos es empezamos por tratar de ver, bueno, qué sabemos del paisaje sonoro en Antártida, sobre todo en el ambiente terrestre, que es donde nos estamos enfocando nosotros. Y realmente esto es producto del trabajo de una estudiante que está haciendo su tesina de licenciatura en gestión ambiental en este tema, es que no tenemos información al respecto. Este es el primer proyecto, en principio, hasta donde sabemos, que hemos investigado bastante, que aborda este tema en el ambiente terrestre en Antártida. Bien. A la espera de esas conclusiones, entonces, a nivel de otras investigaciones en Uruguay, o quizás que hayas estudiado por tu disciplina en el mundo, ¿cuáles podrían ser los efectos más, quizás, que llamen la atención, ¿no? de lo que afecta la contaminación sonora al ecosistema como tal? Bueno, los efectos son muy variables y están desde problemas de comunicación entre individuos de la misma especie, por ejemplo, ¿sí? Cuando tenemos fuentes de sonido que se solapan con el rango acústico que utilizan las especies para comunicarse, ¿sí? Las especies tienen como mecanismos, o podrían tener mecanismos, para tratar de mitigar ese efecto. Y se sabe, por ejemplo, que en algunas especies estos mecanismos hacen que empiecen a cantar en frecuencias más agudas, porque generalmente los sonidos de origen humano... ¿Las ranas, por ejemplo? Las ranas, hay reportes en anfibios, hay reportes en aves, también en mamíferos, ¿sí? Pero le han encontrado la vuelta, digamos, empiezan a cantar en sonidos más agudos. Hay algunas especies que le han encontrado la vuelta. Esto puede tener otros efectos colaterales, ¿sí? Que los individuos o que los organismos puedan tener estos cambios en la frecuencia que utilizan. Puede estar afectando la comunicación, porque puede ser que ellos puedan cambiar la frecuencia a la que se comunican, pero el oído, como el doctor bien lo sabe, está tuneado, digamos, a ciertas frecuencias, a la audición en ciertas frecuencias. Entonces puede haber un desacople en la comunicación entre individuos. Si, por ejemplo, los machos utilizan para comunicarse determinadas señales, suben la frecuencia, las hembras están tuneadas a una frecuencia un poco más baja, y puede haber cierto desacople en el encuentro entre parejas, por ejemplo. Esto ha sido reportado en algunas especies. Pueden haber especies que no tengan esta capacidad, ya sea porque sus señales, su capacidad de emisión sonora se solapa completamente con los sonidos del ambiente y no tienen forma de escapar a esto, o porque es metabólicamente muy costoso hacer cambios en las señales, ¿sí? Esto
en una parte. Después Y puede correr riesgo en ese caso de no poder reproducirse como tal, ¿no? Por ejemplo, Sí. ¿sí? Hay algunas especies que usan claves migratorias acústicas, y cuando esto cambia pueden perderse. Bueno, por ejemplo, algunos de los varamientos de mamíferos marinos muchas veces se plantea que pueden estar debidos a fuentes sonoras submarinas que los hacen perderse. ¿Sí? Una pregunta que no sé si es extrapolable. En el ser humano, cuando pierde audición, está lo que se llama el trastorno de la discriminación. O sea, que vos sentís el sonido pero no discriminás lo que te están diciendo. Eso se da con el desgaste auditivo. No sé si es extrapolable a los animales, pero somos animales. Probablemente algo de eso tiene que haber. En realidad vos sentís sonido pero no discriminás lo que te están diciendo. O sea, en realidad se ve eso. Sí, los animales tienen los mecanismos que para discriminar fuentes sonoras en un ambiente muy ruidoso, que es lo que se llama el efecto fiesta cóctel, que es cuando hay mucho ruido ambiente y de alguna manera tienen filtros para poder guiarse hacia determinadas fuentes sonoras de interés y poner, digamos, en silencio otras. Pero en determinados ambientes con ruidos que son como ajenos, digamos, que a los que no han estado acostumbrados o que son demasiado fuertes, esto se puede perder. Bien. Y bueno, otro punto también que ya empieza a ver ese efecto en los ecosistemas es que algunos animales utilizan las señales acústicas no como una comunicación directa, sino como una comunicación voluntaria, sino involuntaria. Muchos depredadores utilizan las claves sonoras de sus presas para guiarse hacia ellas. Claro. Y pueden perder esa capacidad de encontrar a sus presas en ambientes que sean demasiado ruidosos o donde las señales de las presas se vean demasiado opacadas, y ahí empiezan a generarse esos efectos en cascada, ¿sí? De hecho, se ha visto que existen efectos reportados sobre la dinámica de las plantas, porque hay algunos herbívoros que se ven afectados por la contaminación sonora, y esto termina, que son polinizadores, por ejemplo, y esto termina afectando la dinámica de reproducción de las plantas. Ahí tenemos un panorama completísimo y creo que nos permite ver el sistema, ver el problema, digamos, en toda su dimensión. Por ahora, a nivel mundial, ¿es un tema que esté arriba de la mesa o no? ¿Cómo lo definirías en cuanto a, bueno, estamos considerando esto realmente como un problema que atenta contra especies, que se está haciendo algo al respecto? A nivel mundial es un tema de estudio que viene en crecimiento, claramente. Acá en Uruguay somos pocos los que estamos trabajando en estos temas, pero creo que por suerte en la disciplina de la bioacústica en términos amplios y aspectos de paisaje sonoro vienen creciendo lentamente, porque también somos una comunidad científica bastante chica, con todas las restricciones que ya conocemos, pero es un tema que viene cobrando vigor y que mundialmente es un tema fuerte de trabajo. Mira, Manuel desde la audiencia dice, en algunos balnearios de Uruguay se puede escuchar pájaros que imitan las alarmas de los autos. ¿Puede ser? Sí, yo no lo conozco personalmente, pero está reportado en otras especies de otros lados, que sí. Bien. Estoy mirando los mensajes y son tan variados y con tantos ejemplos que, Rosana, contigo, con lo que tiene que ver con la Defensoría del Vecino, no sé por dónde empezar, digamos, ¿no? Ya señalaste algunas de las competencias que ustedes tienen, pero a ver, para pasar en limpio, ¿cuáles son los temas que hacen al sonido que el vecino puede ir a plantear a la Defensoría concretamente? Mira, primero, que no lo dije, es que el primer motivo de reclamo, de queja en la Defensoría desde el 2007 que se abrió, que empezó a funcionar, es contaminación sonora. El primero. Así que bueno, eso dice todo. En relación a la gente va a la Defensoría en general cuando va a otros lados y no obtuvo solución, y es el caso a caso,
¿no? O sea, no tenemos una única respuesta. Nosotros decimos el caso comanda, ¿no? Como que va marcando el rumbo. En relación a la gente cuando llega estresada, agresiva a nivel de la familia, porque tuvieron formas diferentes de encarar el tema. Sobre todo cuando está vinculado a los vecinos, un ruido emitido por un humano preocupa más en cómo actuar a que si me molesta la turbina de la fábrica, porque está mi vecino. Bueno, ahí se da la discusión familiar de voy y le digo algo, no le digo. Claro, ¿no? Claro. O uno vamos se enoja. a tener un problema permanente con el vecino. Y un problema más, además de él. Entonces, la gente fue a la comisaría. Cuando esté reglamentada toda la ley de contaminación acústica, acá la policía sí va a poder hacer. Bueno, porque un aspecto que conversábamos en la tanda es esa situación que se da muchas veces con vecinos que llaman a la intendencia y la intendencia les dice, no, acá no tenemos competencia, llame a la policía, claro. La policía llama a la policía y la policía dice, no, acá no tenemos competencia, ¿no? Claro. Es como exacto. Se pasa la pelota y quedamos los vecinos como en tierra de nadie. Dice. Claro, o sea, la intendencia dice, esto no porque es un ruido entre privados, no es una fábrica. La policía dice, no podemos ir porque no hay delito. Que de repente van, tocan timbre, hablan y eso un poco a veces sirve. Entonces, muchos de estos temas llevan a veces años de solución. Por ejemplo, en las empresas que fueron creciendo y que la intendencia dice, bueno, se tienen que ir de acá porque ya la empresa no es compatible con este lugar. Dentro de 3 años se tienen que ir. Ahí nosotros, por ejemplo, utilizamos la mediación comunitaria. Bueno, ¿qué hacemos? Vecinos, empresa. Durante 3 años vamos a tener que convivir. Y bueno, ahí ya se hace una mesa de trabajo que muchas veces la propia intendencia la asume, participa, y se llegan a determinados acuerdos que nunca tienen, en mediación los acuerdos nunca son legales, vamos a decir, formales, son acuerdos que tienen como una fuerza moral de las partes. De las partes. Compromiso de las partes por la sana convivencia, digamos. Ahí está. Y esa cantidad de denuncias que están vinculadas de vecino a vecino, que me invaden la intimidad. Una vez unos vecinos nos mandan una nota y nos dicen, ustedes imagínense que mucha gente entra por las ventanas de su casa y por la puerta y no les pegan, no los matan, no los agreden físicamente, pero todas las noches van y hacen ruido que no deja dormir, y que ahora que tú comentabas todo lo médico, me voy con más elementos para entender la situación, ¿no? Entonces, bueno, en muchos de esos aplicamos la mediación, que es voluntaria. Por eso tienen que las dos partes tener ganas, las dos o las varias partes estar dispuestas a conversar. Muchas veces nosotros hacemos mediaciones telefónicas, por ejemplo, los centros educativos enseguida llaman y quieren solucionar el problema, ¿no? De repente no le dieron una respuesta inmediata al vecino, pero cuando se llama desde una institución pública, lo quieren solucionar. Después los templos religiosos no tienen reglamentación. Solo si tienen determinada capacidad los asimilan a lo que es un espectáculo público. Bien. Después, pero tengo 20.000 situaciones, ¿no? Bueno, a ver, sí, te planteo casos concretos para que nos digas qué se puede hacer. Sí. Bueno, uno que no mencionamos, cómo se soluciona, el tema cuerda de tambores. Bueno. Ese que debe ser uno de los recurrentes. Eso, y sobre todo en estas fechas, hay una anécdota graciosa que te muestra el tema de lo cultural, que nos dice un vecino, sí, yo llamé a tal oficina por las comparsas y me dijeron, ¿pero usted es uruguayo? No, ahí te muestra la dimensión cultural
y este es un tema que implica enfrentamientos. Nosotros armamos una mesa de diálogo, que es una herramienta de la mediación. Entonces estuvo el Departamento de Cultura de la Intendencia, que dicen, bueno, el candombe, patrimonio nacional, sí, hay que apoyarlo. Y el vecino que tiene todos los días la cuerda, que no quiere saber de nada con el patrimonio cultural. No, si vive ahí, no. Claro, o sea, a veces pasa, mirá que yo he conocido gente que estaba encantada, pero se fue a vivir al Parque Rodó, al Barrio Sur, y bueno, empezó a sufrirlo de otra forma. No, pero de repente en los municipios tienen la denuncia de los vecinos también. O sea, dentro de la propia intendencia están las diferentes tensiones y también están las comparsas, que es una expresión cultural que también tiene derecho a expresarse, pero ocupa el espacio público, ¿no? A esos vecinos que llamen a la Defensoría, porque se va a retomar esta mesa de trabajo, en los cuales cuando funcionó hubo un gran compromiso de los directores de comparsas, porque ellos no quieren tener problema con la los vecinos. Claro. ¿Se busca alguna solución de que roten más seguido el lugar desde el que se juntan, por ejemplo? ¿Cuál es la solución que se puede ofrecer? Bueno, se han encontrado diferentes, algunas hablando telefónicamente con los directores de comparsa, ajustan, porque a veces, mirá que a veces el ruido es cuando la comparsa termina de hacer el circuito y se queda al final y que se suma gente que no es de la comparsa y a veces se soluciona así. Otras veces, bueno, se han cambiado algunos circuitos y bueno, es un tema a seguir trabajando, es un tema, porque también tiene que ver, ustedes lo dijeron, con la intensidad. Antes no nos molestaba la radio del vecino, no molestaba, pero ahora todo el tema, el sonido del golpeteo en el tamboril y multiplicado por muchos durante varias horas en la noche. Sí, claro. Sí, capaz que una vez no te molesta, pero después de forma recurrente, si 3, 4 veces a la semana te enfrentas a esa situación, sí pasa a ser molesto, ¿no? Tengo más situaciones. A ver, los perros, por ejemplo. Bueno, eso viste que yo hoy lo comenté, que hay una ley de bienestar animal y tenencia responsable de mascotas que está muy bien, pero que no está reglamentada, o si está reglamentada, puede ser que hoy día, no quiero dar mal la información, está reglamentada, quien debe ponerla en funcionamiento tiene limitaciones, habría que poner multas. Mirando otros países, hay una ordenanza en Estados Unidos que si un perro ladra más de 10 minutos, lo multan al dueño, por ejemplo. O sea, si eso está dentro de la ley, es porque está considerado un ruido perjudicial. Entonces, no, yo lo que les sugiero es que llamen al Instituto Nacional de Bienestar Animal, que se llama INBA, eso por ruidos, por ladridos. Y si es por temas de salubridad o acumulación de animales, esa es otra, porque no, una cosa es el ladrido de un perro, y ahí sí pueden hacer la denuncia en salubridad pública de la Intendencia. El tema, la música de los vecinos, cuando no interviene la Intendencia, porque dices es un tema privado. Bueno, no es un boliche, no es un vecino contra un boliche, es entre vecinos. Bueno, eso, los edificios, las cooperativas de vivienda tienen reglamentos, pero que en lo micro tampoco se cumplen. Estamos hablando de que no se cumple a nivel del Estado, que tiene medidas punitivas. Ahí es solo mediación. Ahí les damos el teléfono de la Defensoría para que nos tienen que dar el teléfono del vecino y nosotros citamos ahí para un encuentro de mediación y bueno, apelando a la buena convivencia. Y ojo, a veces no se va con ganas a la mesa de mediación, porque lo hacen porque dicen, bueno, es el último recurso y justamente no vas a ir a la justicia
por temas aparentemente menores, porque implica un costo y un tiempo, y se pueden eso llaman directamente a la Defensoría. Hay vecinos que, por ejemplo, mencionan, ahí hay dos partes que pueden acudir a la mediación, ¿no? Sí. Hay un vecino intimado y un vecino que se ve afectado. O en las comparsas decíamos, bueno, el director de la cuerda de la comparsa y el vecino afectado. Pero ¿qué pasa con las denuncias de ruidos molestos hechos en las plazas, con los autoparlantes, por ejemplo, de los autos? Lo comentábamos creo en la tanda, Sí. pero hay vecinos que dicen, la placita de Roslic hemos elevado casi 200 firmas Sí. y aún no tenemos solución. Sí. La mediación en las casas supera la medición en las casas supera los 60 Sí, decibeles, y ahí, claro, ahí es más difícil, ¿no? Porque ¿qué van a llamar a los jóvenes que se reúnen? ¿Cómo hacen en ese caso? Bueno, los espacios públicos es el tema del espacio público es un gran conflicto en la ciudad porque son limitados, porque son necesarios, porque es el único lugar de esparcimiento para mucha gente. Y en relación, por ejemplo, para ver con la Plaza Roslic, que es un tema que ahora vamos a tomar nuevamente porque había mejorado por intervención del municipio, que hizo una intervención, o sea, estalló después de la pandemia. Durante la pandemia iban a tomar un respiro. Cuando existieron la ley que prohibía las aglomeraciones, bueno, cuando eso... Ahí podía actuar el Ministerio del Interior. Ahí iba un patrullero con un autoparlante y diluía la aglomeración. Pero después que se levantó la pandemia, bueno, estalló eso en muchas plazas. Los jóvenes se citan a través de las redes sociales. La Plaza Roslic se disfrutaba por los jóvenes que estaban alrededor, por familias, por personas mayores. Pero se convirtió en un punto que empezaron a asistir jóvenes de diferentes lugares, y el municipio empezó a intervenir, hizo una intervención urbana arreglando juegos, poniendo plantas, ¿no? Como aquello de que mejorar algo hace usarlo mejor, ¿no? Y el Ministerio del Interior actuó también y bueno, se terminó con un patrullero que impedía que el número de gente pasara lo normal. El tema de las plazas hay que plantearlo en diferentes lugares para que intervengan distintos actores, para que la suma, o sea, las sociedades menos desarrolladas son más ruidosas. Uh-huh. Eso también dice mucho, ¿no? Y a ver... Tengo más ejemplos. Sí, alarmas de sí. garage cuando anuncian la salida, alarmas de auto de vecino que suena recurrentemente, alarmas de autos alarmas de casas de un vecino que se va para afuera todos los fines de semana, por ejemplo, y siempre sistemáticamente suena. Distintas situaciones, ¿qué se puede hacer? Sí, bueno, lo de las alarmas es algo muy recurrente. O se llama a las empresas, a las empresas de las alarmas, Uh-huh. y vos ves que en tal casa hay tal empresa, llamar a esa empresa si no hay nadie en la casa. Hay algunas alarmas, si tienen que ver a emprendimientos comerciales, industriales, todo eso, en el servicio de instalaciones mecánicas y eléctricas de la Intendencia. Eso es en la Intendencia. Todos también, porque yo no manejo bien todos los temas. Sí, porque hay tanta cosa. Podemos dejarles el teléfono de la Defensoría y ver un poco más el caso a caso, y ahí vemos cuáles temas conviene tratarlos por mediación. Hay abogados que mandan a la Defensoría temas por mediación, que le dicen a sus clientes, miren, no vamos a seguir adelante. En la justicia. No vamos a llevar esto a la justicia, y bueno. 2 mensajes leo. Por ejemplo, Nacho dice, escuchando la nota me doy cuenta que con respecto al ruido de los vecinos estoy completamente a merced de su voluntad, dice. Sí. Hay falta normativa, ¿no? Sí. Después, Noemí dice, da una solución,
ténganlo en cuenta, poner doble vidrio en las ventanas y aberturas exteriores gruesas y sólidas ayuda mucho a mitigar los ruidos. Lo hicimos en una casa viviendo sobre Avenida Rivera y bueno, parece que la ayudó. Eso sale a veces en la mesa de mediación, esos recursos que de repente la persona no se les había ocurrido. Vamos a hacer la última pausa y enseguida a la vuelta les pregunto, a ver, ¿qué más queda por hacer? Por ejemplo, una cuestión interesante nos tiran también, la marca Uruguay Natural, ¿cómo la podemos proteger de la contaminación en esos lugares naturales, ¿no? Donde prima la naturaleza? No lo hablamos, pero las playas y la bajada con los parlantes, por ejemplo. ¿Qué otro tipo de medidas se deberían hacer en el campo acústico? La Mesa Verde es una presentación de Enkel Group y Arboreal, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay, y BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Contaminación sonora, polución acústica, de eso estamos conversando en esta edición de La Mesa Verde. Ya nos queda un último bloque para ir cerrando con algunas medidas hacia adelante, ¿no? ¿Qué se podría hacer en este campo que vemos que todavía queda tanto por hacer y tenemos que tanto por mejorar, ¿no? Pero un paréntesis, ya que hablábamos tanto de la Defensoría del Vecino, Rosana, y tú que planteabas, bueno, que se pueden acercar y hacer la consulta allí, las vías de comunicación pueden hacerlo por teléfono, 2917-0042 o 0800-1616, o también un WhatsApp, 098-187-301. Decías, pueden acercarse a hacer planteamientos de denuncia o también buscar soluciones, propuestas, ¿no? Sí, cómo se podría mejorar, y bueno, y si quieren también se dan ahí los primeros pasos entonces a, por ejemplo, entre otras cosas, proponer un mecanismo de mediación para intentar resolver algunos de estos problemas que, como vimos, en algunos casos carecen de reglamentación o de blancos o negros, ¿no? Que diga uno, bueno, se aplica tal cosa. La pregunta ahora era eso, ¿no? Mirando hacia adelante, soluciones, ¿qué propondría cada uno para mitigar y evitar pérdidas sanitarias, porque también las tiene, pérdidas económicas? ¿Qué les parece que hay por hacer en este campo? No, yo, como había mencionado antes de la pausa, el tema de la marca Uruguay Natural, sí, y mencionaron el tema de las playas, y bueno, claramente ahí hay un montón en la parte sonora de ruido que estaría bueno empezar a tratar de reglamentar o de mitigar, pero eso es, el tema Uruguay Natural es mucho más amplio, ¿no? También hay que pensar que existen un montón de otros ambientes donde podemos empezar a valorizar el hecho de tener lugares sin ruido. ¿Sí? Preservar, Uruguay, que haya como determinados espacios particularmente donde no haya más que el ruido natural. Estoy pensando, decías lo de la playa. Dicen acá, bueno, hay ejemplos de desembocadura en el Solís, por ejemplo, lleno de motos de aguas, o en lugares donde no se pueden escuchar las olas directamente por ruido, contaminación sonora en ese tipo de lugares. Claro, esos son lugares donde ya tenemos problemas y los problemas hay que gestionarlos, obviamente, ¿no? En esta dimensión y en otras dimensiones en los que haya. Pero también tenemos un montón de ambientes donde en Uruguay, por las características que tiene, donde la urbanización y la industrialización está bastante centrada en algunos polos urbanos, y unas pocas ciudades, hay mucho del territorio uruguayo que tiene poco nivel de industrialización, y eso hace que posiblemente, digo posiblemente porque no tenemos mediciones reales, pero posiblemente muchos de los lugares de las áreas protegidas o de los territorios agrestes que tienen un atractivo natural para los turistas, uno de los atractivos que tienen es que no tienen o tienen una muy escasa polución sonora, que es algo que se mencionaba muy al principio del programa. Se sabe que cada vez hay menos sitios en el planeta que no tienen una huella sonora humana en términos de polución o de contaminación. De hecho, eso es un tema de estudio que está bastante fuerte ahora. ¿Y deberíamos vendernos por ahí todavía? Eso es algo que tiene valor y que habría que tratar de preservarlo, ¿no?
se sabe que hay muchos lugares donde si tú vas y mirás una foto de esos sitios, selvas, o lugares muy, muy apartados, donde en principio uno diría, acá no hay un efecto de los ruidos humanos, pero sí los hay. Sí los hay, porque llegan desde las fuentes urbanas, desde las autopistas que pasan cerca de áreas protegidas, o porque existe zonas de tala en bosques o áreas cercanas, y todo eso son fuentes de ruido que a la gente que desea ir a disfrutar un ambiente más agreste, más natural y libre de las presiones humanas, los está afectando, ¿no? Entonces eso es algo a valorar, más allá de todo lo que nos interesa a los biólogos, que la parte más biológica, que es que esos ruidos que pueden estar molestando a los humanos, incluso mucho antes de que molesten a los humanos, pueden estar afectando a la vida silvestre. Claro. ¿Sí? En las cosas que mencioné anteriormente y cosas que mencionó el doctor Mullo, que afectan a los humanos, ¿sí? En los perfiles de hormonas de estrés, a los animales los afecta también. Entonces, es como algo a tratar de controlar en los ambientes naturales que nos interesan, pero que están bastante intervenidos por los humanos, pero también a destacar en los ambientes que todavía no padecen este problema, ¿no? Andrés, Rosana, soluciones, a ver qué se les ocurre, qué se podría implementar. Bueno, yo un poco recalcar lo que dijimos hoy, soluciones mágicas no hay para esto, y en realidad evitar llegar al daño, ¿no? La prevención en esto es clave, porque una vez que se dañó no hay vuelta atrás. O sea, consultar precozmente, el que sienta que está expuesto a ruidos, o básicamente también a apostar al sentido común. Uno, si está en un trabajo con ruido o está en ambientes ruidosos, con una consulta precoz, hacer un chequeo con el otorrinolaringólogo, hacer un audiograma periódico, que es la medición de los umbrales auditivos. O sea, si empiezan con síntomas como tinnitus o acúfenos, bueno, ya también consultar. Esa consulta es clásica, ¿no? El zumbido, que tiene zumbidos, consulta. Ese como que no hay que estimularlo demasiado. Pero si el que trabaja en un ambiente con ruidos, si le genera, capaz que escuchó esto, le genera una duda, hacer una consulta es una buena forma de tener un chequeo de su salud auditiva. Había un mensaje hoy más temprano que señalaba a propósito de la protección en los ambientes laborales. Mencionamos solo el caso de las orejeras, ¿no? Como protectores, pero señalaban, ¿no se puede trabajar mucho más en la fuente emisora todavía? Bueno. Debería, esa sería la gran solución. Claro. Exacto, pero ahí eso sería más un ingeniero o alguien que trabaje en fábricas que diga, bueno, ¿por qué las máquinas no han logrado trabajar sin ruido o disminuir los ruidos? Yo creo que eso va en el avance de la tecnología, y vas logrando que produzcan por lo menos menos ruidos, o que cada vez hay menos operarios en la parte, digamos, en el grueso de las máquinas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es así. Bueno, no, en primer lugar es lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Poniendo el tema sobre la mesa. Esto va en la línea de lo educativo que hoy hablaba. Para la Defensoría especialmente, porque es lo que hacemos y lo que nos da resultado, es formar, lo que decía, mesas de diálogo en los que nos sumemos actores interesados en el tema. Porque a veces uno dice, tal institución no hace nada, tal otra no tiene las reglamentaciones al día, pero las instituciones están formadas por voluntades. Uh-huh. Y muchas veces esas voluntades, la academia, la sociedad civil, los colectivos a los cuales estamos señalando como colectivos que afectan a la contaminación. En relación a la contaminación sonora, y se los dejo a ustedes, Romina, la Defensoría hizo una investigación, contaminación sonora y derechos humanos, la hizo la ingeniera Elizabeth González, que bueno, ojalá pueda estar en otra mesa ella hablando, porque es especialista en el tema. Así que bueno, una de las propuestas es apostar a futuros encuentros que invitamos a todos los que quieran participar. Y dentro de lo educativo es recordar que bueno, que esto tiene que incidir en las políticas públicas del Estado,
que ya están haciendo muchas cosas, pero que bueno, esto es dinámico y la co-construcción de conocimientos que se logran en colectivos interesados en el tema hacen mucho. Lucía Ziegler, Andrés Muncho, Rosana De Boni, gracias a los tres, gracias a los tres por participar en esta mesa verde. El tema evidentemente interesa y mucho, es muy amplio. Creo que en cualquier momento lo retomamos volviendo con aspectos puntuales de todo lo que quedó planteado acá. Tengo muchísimas preguntas para cada uno en particular, así que en cualquier momento los volvemos a convocar. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias a ustedes. La Mesa Verde fue una presentación de Enkel Group y Arboreal, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay, y BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito.